Pues Dios les bendiga, hermanos, tomen asiento, gracias, qué bueno que pueden estar hoy aquí en la casa del Señor. Siempre es un gusto el verles. Algunos hermanos, apenas empiezan a regresar a la casa del Señor, algunos incluso pues no se conocen en persona, es bueno que se vayan saludando, los que nunca se han visto, que sepan quién es quién. Eso es algo interesante que ha ocurrido en este tiempo. Le damos gracias a Dios porque pues, las cosas han ido cambiando un poco, porque ya la pandemia que tanto nos preocupaba va desapareciendo, poco a poco va siendo menores los índices de contagios, lo cual no significa que no debamos seguir ciertas medidas, así que pues seguimos nosotros pues utilizando los medios que nos ha pedido el gobierno para estar pues trabajando nosotros en orden. Sigue usando usted su cubrebocas, cuidamos la distancia, hacemos lo que se necesita para poder seguir teniendo nuestras actividades como iglesia. Pero algo que debemos tener muy claro es que las cosas ya van cambiando y que nosotros como iglesia debemos integrarnos a la obra del Señor sirviendo de la mejor forma. Tratamos de hacerlo ya de una manera regular. Lo que planteábamos como una emergencia ya va pasando y no debemos quedarnos acostumbrados a estar haciendo las cosas a distancia, no debemos quedarnos acostumbrados a dejar de servir al Señor como lo hacíamos en el pasado. Es algo importante y es un buen momento para entrar en un examen personal. Siempre que pasamos por alguna prueba, nosotros entendemos en qué nivel estamos en la realidad. Para eso sirven en gran parte los exámenes, ¿no? Aquí los que son maestros o simplemente los que hemos sido estudiantes en algún momento de nuestra vida, creo que todos de alguna forma fuimos alguna vez a la escuela, sabemos que el examen para eso sirve, ¿no? El examen sirve para revisarnos cómo estamos cada uno de nosotros. Todos nos acordamos de esa terrible frase, ¿no? Que todo el mundo quedaba espantado cuando uno estaba en la escuela, ¿no? Cuando el maestro decía, guarden sus cosas, saquen una hoja y un lápiz. ¿Qué significaba? Examen. ¿Cómo un examen? Pero si no me avisaron, ¿no? No me avisaron que venía examen, yo tenía que haber estudiado, no me preparé para el examen, ¿no? Incluso hasta me decían, ya estaba yo tan espantado cuando me decían, va a haber examen médico, y digo, ay, no estudié, ¿no? Para todo uno tendría que estar preparado cuando uno va a presentar un examen. Pero no siempre estamos del todo listos. De alguna forma la vida nos va presentando exámenes, de algún modo. Vamos pasando por circunstancias que a nosotros nos representan una prueba, en la cual nosotros vamos a ver cómo estamos, cómo nos encontramos. El pasaje que acabamos de leer aquí en 2 Corintios nos habla un poco de esto. Esta carta la escribió el apóstol Pablo para la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad que estaba en el sur de Grecia, una ciudad pues que era una ciudad comercial, básicamente un puerto comercial, donde llegaba gente de toda la zona mediterránea. Había gente que llegaba del norte de África, de la zona de Asia, de Turquía, de la zona donde está Israel, gente árabe, bueno, de lo que actualmente son los países árabes, europeos, desde España, de diferentes lugares, gente de Rusia. Todo eso confluía en ese lugar. Era una zona donde el comercio de todo ese espacio llegaba a Corinto. Y ahí había de todo, como suele ocurrir en los puertos comerciales hasta el día de hoy. Cuando usted visita Cancún, visita Acapulco, visita, no sé, acá en Sinaloa, ya se me olvidó cómo se llama ese puerto, o Manzanillo, o lugares así, donde hay puertos comerciales, donde llega gente de muchos lugares. No solamente se tiene contacto con diferentes culturas, con diferentes idiomas, sino también con todo lo bueno y malo que esas culturas traen, ¿no? Muchos de esos lugares son lugares donde hay juego, donde hay prostitución, donde hay vicios. Y ese era el caso de Corinto, era una ciudad convulsa en ese sentido, en la cual había muchas religiones, porque llegaba gente de todas partes del mundo, y había templos para todo tipo de personas. Había también todo tipo de lugares de diversión, que no necesariamente eran buenos. Había templos importantes en los cuales pues la gente que vivía en Corinto podía convivir con esas creencias. Y también era una iglesia que a su interior
era una iglesia muy complicada, era una iglesia que todo el tiempo tenía problemas entre sí y que tenía visiones muy distintas de las cosas unos con otros. Así que era necesario que el apóstol Pablo pusiera orden cuando él los visitara. Nosotros encontramos que primera y segunda carta a los Corintios básicamente son las respuestas a muchas preguntas que le enviaban y él simplemente respondía, y cuando les visitó tenemos claro que Pablo fue a poner orden entre ellos y fue a explicarles muchas cosas y fue a disciplinar a muchas personas que estaban haciendo mal o viviendo mal. Esas cosas hizo Pablo cuando visitó Corinto. Pero hay algo interesante al final de esta carta, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, y es en el punto en el que nos queremos centrar el día de hoy, comparándolo con la época en la cual nosotros estamos viviendo. El versículo 5 del capítulo 13 dice así, y es un versículo que deberíamos tener muy claro en nuestra memoria siempre. Segunda a los Corintios 13, 5, dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En vosotros, a menos que estéis reprobados. Es un pasaje que para muchos de nosotros debe representar un punto importante en nuestra vida. Examinaos a vosotros mismos, revísense a ustedes mismos. Pasar por pruebas es algo muy complicado, pero examinarse a uno mismo implica otro tipo de complicaciones. Decíamos que la prueba, el examen, revela en nosotros cuál es nuestro nivel, qué es lo que hemos estado viviendo, cómo estamos. De alguna forma Dios ha presentado para nosotros una época de prueba. Toda la pandemia fue una época de prueba para nosotros, hermanos, ¿o no? En muchos sentidos, para saber si confiábamos realmente en Dios, sobre todo en la parte económica, en la parte familiar, en la parte social, en nuestros trabajos, en todo. Fue una prueba para muchos esta época de la pandemia, muy complicado, eso es cierto, pero al mismo tiempo para muchos fue útil. Muchos aprendieron a valorar las cosas que eran importantes en la vida, se dieron cuenta de la importancia de su familia, con lo que ganaron o con lo que perdieron dentro de su familia. Hay quienes perdimos a seres queridos en este tiempo, y esta época, esta prueba que pasamos, nos hizo entender muchas cosas en ese sentido. Hay quienes tal vez no valoraban su trabajo y se quejaban de su trabajo y decían: ay, qué fastidio este jefe. Y cuando se vieron en los momentos difíciles de la pandemia, ¿qué dijeron? Pues aunque sea con este jefe y hasta con otro peor, pero yo quiero tener trabajo, lo necesito. Las cosas que no valorábamos en la casa, nuestra familia, tuvimos que valorarlas de manera distinta. Hubo quienes en este tiempo tal vez tuvieron crisis familiares al quedarse en casa mucho tiempo y estarnos peleando unos con otros. A mí me pasó con mi esposa, ¿verdad? Hubo un momento que ya no nos aguantábamos ahí en la casa, tuvimos que ir arreglando las cosas y ahora ya nos llevamos mucho mejor, yo creo, que cuando empezó la pandemia, ¿no? Porque sí, de repente ya me decía: ya, pues ponte a hacer algo, no haces nada en la casa, ¿no? Porque me veía leyendo la Biblia todo el día. Entonces decía: no, ya, pues mira, vas a orar, ora, pero ahí lavando los platos, ¿no? Se desesperaba de verme ahí en la casa, porque nunca me tiene en la casa. Y entonces hay crisis. El Señor finalmente nos hizo pasar por pruebas. Cada una de estas situaciones nos fortaleció o nos debilitó. Y es algo que nosotros vemos respecto a la iglesia el día de hoy. Hay quienes se fortalecieron en la fe y buscan al Señor y desean servirle después de esto que hemos pasado. Pero también hay quienes se alejaron de Dios en un sentido completo. Y si eran cristianos, tal vez ya no se acuerdan. Porque esta prueba sirvió para revelar muchas cosas. Pero este pasaje nos invita a algo más profundo y más complicado, que requiere el que nosotros seamos muy sinceros. El pasaje dice nuevamente: examinaos ¿a qué? A vosotros mismos. Yo no te estoy pidiendo que veas cómo está el hermano, ¿no? Porque muchas veces es lo que hacemos al terminar o al empezar a revisar nuestra situación dentro de una prueba. ¿Cómo está el otro? ¿No? Lo típico, ¿no?
Hermano, ¿qué necesitas para que ore por ti? No ore por mí. Ore por mi esposa, porque ella sí anda re mal, ¿no? Ella sí está de lo peor. Y no me fijo cómo estoy, ¿cómo estoy yo? Examinarme a mí mismo implica demasiada sinceridad. Es difícil revisarnos a nosotros mismos. No sé si a ustedes les ha pasado que algún maestro les dijera, bueno, vamos a calificar, ustedes califíquense a sí mismos, ¿no? Agarren su examen, voy a dar las respuestas, ustedes se van calificando. ¿Y qué hace el alumno cuando se empieza a calificar? Dice, pues puede ser trampa. Pues sí, ¿no? Empieza a decir, a ver, la pregunta 1, la respuesta es la letra A. Y uno dice, híjole, pues bórrale rápido, ¿no? A, ¿no? La respuesta 2 es la B. Correcto, estoy bien, ¿no? Y al final todos sacaron 10, ¿no? Eso es sencillo. Hay ocasiones en que nos tenemos que autoevaluar en otro sentido. ¿Cómo somos? ¿Qué estamos haciendo? Y cuando nos autoevaluamos, suele ser que nosotros no nos evaluamos necesariamente bien, porque no somos objetivos respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Nos preguntan, ¿llegas temprano? Llegar temprano es algo que se puede medir, ¿no? O sea, queda claro si alguien llega temprano o no, porque si me dicen, llegas a las 7 y llego a las 7, quiere decir que sí llegué a tiempo, ¿no? Pero si llego siempre 7:20, entonces no siempre llegué temprano. Pero cuando nos autoevaluamos decimos, ¿llegas temprano? Pues sí llego temprano. Aunque yo sé que no lo hago, pero yo pongo que sí, porque me conviene. En el sentido de la fe, autoevaluarse implica que seamos sinceros con nosotros mismos delante de Dios y que veamos si realmente estamos haciendo las cosas de manera correcta. Y es un buen momento ahora para examinarnos a nosotros mismos, más allá del examen de la pandemia, más allá de lo que digan los hermanos, más allá de lo que puedan pensar mi familia. Es, ¿qué estás pensando tú? ¿En qué momento estás en tu vida cristiana? Examínate a qué, a ti mismo. Examinaos a vosotros mismos sobre un punto específico. ¿Qué es lo que nos pide que examinemos? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Revisen si eso es cierto. Es decir, el examen no abarca absolutamente todo, sino que lo que necesitamos examinar y revisar como cristianos es si estamos en la fe de Cristo Jesús. Y esto implica ciertas cosas. Estar en la fe implica que nuestra vida debe reflejar ciertos aspectos. Aquí no es lo que yo pienso o lo que está solamente en mi mente, sino lo que se refleja en mi vida. Allí está el examen. No es solamente lo que hay en mi interior. Porque muchos de nosotros decimos, sí tengo fe. De veras, cuando yo lo siento en mí que Cristo está aquí en mi corazón, y yo lo siento que soy salvo, y yo siento, pues sí, tú sientes las cosas. Pero el momento de examinarte implica algo más que simplemente cuál es tu sentimiento que tienes en este momento. Si estás en la fe de Cristo Jesús, hay ciertas situaciones que deben estar ocurriendo. Estar en la fe de Jesús, en primera instancia, implica el entender claramente que yo soy salvo, que yo he creído en Cristo Jesús y que si yo en algún momento pierdo la vida, ¿a dónde voy, hermanos? Si hoy me muero, ¿a dónde va usted? Si usted no me dice que al cielo, entonces examínese. Si usted tiene dudas, examínese si está en la fe. Porque si usted todavía tiene la duda, quiere decir que su fe no es tan firme. Nosotros entendemos claramente que si he creído en Cristo Jesús, me lo dice la palabra y me lo dice el mismo Señor. El que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice ahí? Tiene vida eterna. No dice, a lo mejor tiene vida eterna, o quizás, o si se esfuerza la alcanzará. El que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. La posee. Es un hecho real, actual, auténtico. Hoy tengo vida eterna. Y tener vida eterna implica que yo al morir, ¿a dónde voy? Pues al cielo. No hay otro camino, no hay otra cosa. El que oye mi palabra y que me envió tiene vida eterna. Hoy nosotros debemos entender esta primera parte. Si tienes tu fe bien sostenida en Cristo Jesús,
Si estás probándote y examinándote a ti mismo, entenderás que tienes vida eterna. Pero por lo tanto, si esto ocurre, también se reflejará en tu vida, en tu actuar, en tu ser. ¿Qué implicará? ¿Cómo vivirás si es que realmente eres hijo de Dios? Esto implica que si tú has creído en Cristo Jesús y eres salvo, también tu vida buscará la santidad de Dios, buscará vivir de la manera correcta delante del Señor. Si tu vida está llena de pecado, si tu vida está lejos de los mandamientos del Señor, quiere decir que tu fe no está firme y que necesitas examinarte para saber si realmente estás en la fe. Y aquí la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo está nuestra vida en ese sentido espiritual? ¿Estás siguiendo el camino que el Señor te marcó? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás siendo fiel a Él? ¿Estás cumpliendo con los mandamientos del Señor? ¿Estás alejándote del pecado? ¿Estás buscando tener una vida más limpia delante de Dios? ¿Sí o no? Muchos dirán, pues estoy luchando. ¿Y cómo va la lucha? Pues voy perdiendo, ¿no? Es decir, voy mal. Algo está mal, algo está funcionando mal en tu vida y realmente no está tan claramente en la fe. Entendemos que hemos pasado por un periodo muy difícil, pero eso no tenía por qué alejarnos del Señor, no tenía por qué llevar nuestra vida a vivir en pecado. Tenemos que revisarnos si estamos en la fe. Examinaos a vosotros mismos, revísate, y ahí es una forma que debemos ser simplemente sinceros, hermanos. Y es algo que nosotros podemos entender. Tal vez podemos negarnos a nosotros mismos y tratar de convencernos a nosotros mismos. Pero sabes una cosa, si estás en pecado, Dios lo sabe, y peor aún, si estás en pecado, tú lo sabes. Quizás puedas engañar a todos los demás, pero no puedes engañar a Dios. Y serías muy tonto, serías demasiado tonto, si piensas que te engañas a ti mismo. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Revísate. ¿O eres tan tonto que no eres capaz de darte cuenta que estás viviendo en pecado? Muchas veces he puesto este ejemplo. Es algo muy curioso, pero quizás el primer mensaje que prediqué aquí en Ebenezer, mucho antes de ser pastor, hace como 25 años o 20, ¿no? Hace muchísimos años, el primer mensaje que yo prediqué fue este pasaje justamente. Y en ese tiempo el pasaje, tal vez lo veía un poquito de otro punto de vista en ese mensaje, pero hablaba un poquito de llegar a la autoestima por medio del autoengaño, ¿no? O sea, cómo podía sentirme bien engañándome a mí mismo. Y muchos cristianos así vivimos, engañándonos a nosotros mismos y sintiéndonos bien porque nos engañamos solitos. Y somos tan tontos que nosotros podemos, es que de veras, es como decir, miren, aquí traigo una moneda, ¿no? Y la agarro con mi mano, muchas veces he puesto este ejemplo, la agarro con mi mano y digo, a ver, Hiram, ¿dónde está la moneda? Y yo me digo a mí mismo, a ver, adivina en qué moneda, en dónde tienes la moneda, adivina, Hiram. Y yo digo, ay, está abajo. Ay, no, me equivoqué, me engañé yo solito. ¿Pasa eso? No, yo sé que tengo la moneda en la mano. Y cuando me examino a mí mismo, me doy cuenta que estoy viviendo en pecado. Y sería muy tonto si no me doy cuenta. Ay, es que yo no sabía que ser adúltero es pecado. Ay, es que yo no sabía que robar es pecado. Ay, yo no sabía que mentir estaba mal. Tú sabes que eres un mentiroso, tú sabes que eres un adúltero, tú sabes que eres un fornicario, tú sabes lo que eres. Y Dios te lo va a recordar una y otra vez si estás en relación con Él. Si abres tu Biblia y la lees, te vas a encontrar aquí como en un espejo, y en ese examen te vas a decir, ando mal, no estoy en la fe, no estoy siguiendo a Cristo Jesús, es una mentira lo que estoy viviendo. Tú solito te lo vas a decir, no necesitas que te lo venga a decir al pastor, no necesitas que te lo venga a decir el diácono ni algún hermano de la iglesia. Tú te vas a dar cuenta si te examinas a ti mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, revísate. Eso necesitamos hacer nosotros en este momento.
Como cristianos hemos pasado por una prueba difícil, ya lo dijimos, pero no todas las pruebas están afuera. Gran parte de la prueba está dentro de nuestro propio corazón, dentro de mi mente, en mis actitudes. Ahí es donde voy a revisar si realmente soy cristiano o no lo soy. Hay cosas que implican no solamente lo interno o lo que estoy viviendo, sino que también hay actos externos. ¿Cómo estoy comportándome con la gente que está alrededor de mí? ¿Realmente la gente que está alrededor de mí se da cuenta que soy cristiano? ¿Sí o no? Porque muchos, como aquella famosa película, somos parte de los cristianos de la secreta, ¿no? Domingo salgo así, hasta con mi Biblia tapadita para que nadie vea a dónde voy. ¿Y a dónde va? No, voy a dar una vuelta. ¿Y a dónde va? Es que me entretengo los domingos. ¿Pero qué hace? Pues me dedico a la lectura y al canto, ¿no? Por no decir que viene al templo. No quiere que nadie se entere. Y usted es un cristiano que no le dice a nadie y viene y hasta se asoma para que no lo vean que se mete al templo y se mete al templo, ¿no? Y aquí sí es cristiano. Pero saliendo a escondidas. Y cuando vivimos en la calle con nuestros vecinos, nos conocen por agresivos, por enojones, por peleoneros, por chismosos. O a lo mejor somos muy amables, pero nadie nos tiene confianza. ¿Dónde está su cristianismo? Examínense a vosotros mismos y vean cómo es su comportamiento en la sociedad. Y si no es el correcto, hay algo que tenemos que cambiar. Examínense a ustedes mismos. No le pregunten a los demás, ¿qué piensas de mí? Porque ¿qué le van a decir los demás? Ni modo, que es rarísima la persona que tiene la suficiente confianza de decirle su verdad. La mayoría de las personas que nos dicen, no, si eres bien buena gente, eres amable. Y ya cuando se da la vuelta dice, no, este chismoso y este feo. Es difícil que alguien sea sincero y nos diga la verdad. Es importante que nos examinemos a nosotros mismos y veamos si realmente estamos en la fe. Se necesita, hermanos. Revísese si su comportamiento corresponde al de un cristiano. Si sus obras, las cosas que está haciendo, reflejan su fe en el Señor. Revise cómo está su vida también con relación a su confianza en Dios. En la época de la pandemia muchos nos la vimos difíciles y era difícil confiar en ese momento cuando veíamos a tanta gente enferma y tanta gente que estaba muriendo. Pero hoy ya mucha gente se olvidó de la pandemia, ¿no? Lo platicaba ahorita hace rato con el hermano Carlos, ¿no? ¿Qué está de moda ahorita, hermanos? En lugar de la pandemia, ¿cuál es nuestra preocupación? La guerra, ¿no? Hermano, y hay quien ya me preguntó, hermano, ¿usted cree que la guerra llegue hasta acá? Pues la mera verdad no sé, hermanos, ojalá y nunca, ¿no? Nos toque. Pero si ya vivimos en incertidumbre, hermanos, ya nos está preocupando que va a haber crisis económica, que va a subir la gasolina, que ya no va a haber, que el maíz y el trigo van a subir de precio. ¿Ya nos está preocupando eso? Ya muchos ya están pensando, hermano, es que ya la guerra de Gog y Magog que está profetizada ahí en la Biblia ya viene, esto ya es parte del Apocalipsis. Tranquilos, hermanos. Nosotros tenemos que mirar al Señor Jesucristo. Y si estamos en la fe, ¿tenemos que estar tranquilos o tenemos que estar angustiados? Si estamos en la fe, ¿cómo tenemos que estar? Confiados en el Señor. Confiados en el Señor, tranquilos. Porque mi destino está en las manos ¿de quién? De Dios. Y si viene la guerra para acá, de todos modos mi destino está en las manos ¿de quién? De Dios. Y si no viene nunca la guerra para acá, mi destino está en las manos de Dios. Y si hay guerra nuclear, mi destino está en las manos de Dios. Y si no la hay, mi destino está en las manos de Dios. Usted ore, está bien. La palabra de Dios nos dice ahí en Mateo, capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ore, no nada más por los ucranianos, porque muchos, hay que orar por Ucrania, y los de Rusia, y los de alrededor, porque también ya se metieron todos en problemas. Pues hay que orar por todos, hermanos, hay muchos problemas. Ore por todos. Aquí no hay buenos o malos, ore simplemente, pida al Señor. Pero que se note en este examen que usted está con una relación profunda con Cristo Jesús. Porque si usted está angustiado, quiere decir que esta prueba no le está pasando. Porque está más confiado en otras cosas que en su Dios. Hay tantos aspectos en los cuales nosotros tenemos que revisar nuestra vida y debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe.
Dice también el versículo 5, probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Es algo muy interesante. ¿No se conoce usted solo? ¿Usted a fuerzas necesita que alguien más venga y lo pruebe? ¿Usted necesita que pasen circunstancias difíciles para probar su propia vida? ¿Qué necesita para que lo prueben? Tenemos que probarnos ¿qué? A nosotros mismos, y eso es parte de la disciplina cristiana, hermanos. Una parte importantísima de la disciplina cristiana a la cual normalmente no nos queremos someter. Revisar nuestra propia vida una y otra vez. En los Salmos encontramos aquel pasaje en el cual David dice: examina mi corazón y ve si hay en él camino de ¿qué? De perversidad, y guíame por el camino eterno. Está bien que Dios nos examine, hermanos, pero es muy importante que usted se examine a sí mismo y que se conozca a usted mismo. ¿Cómo anda? Tal vez no ha pecado, pero ya anda en esas, ¿no? Tal vez su vida no va mal, pero ya se está acercando. ¿Usted lo sabe o no? Nosotros como cristianos debemos de ser claros con nosotros mismos. Entender que nuestra relación con Cristo Jesús no es algo imaginario, es algo real y que se puede medir. Es importante. Aquí no es un asunto de cómo lo veo yo, cómo lo ve Dios, y si lo ve Dios de determinada forma, ¿qué voy a hacer yo? Todo esto es muy importante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. Cuando Cristo Jesús habita en nuestro corazón, es algo muy importante. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos convence de pecado, nos hace entender cómo está nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está actuando en mí, cuando permito que el Espíritu Santo me hable al oído. Si Cristo Jesús habita en mí, va a haber algo que me va a estar diciendo cuando ando mal y cuando ando bien. Es el Espíritu Santo de Dios, no es cualquier cosa, no es mi conciencia, no es un angelito que se me aparece acá y un diablito que me dice acá, porque muchas veces sí, lo vemos tanto en las caricaturas, ¿no? Que pensamos que así es la vida. El diablito me dice, haz esto, y el angelito me dice, no lo hagas. No, el Espíritu Santo va a estarme hablando en mi corazón y me va a estar diciendo cuando algo está mal, y no me va a dejar en paz, no me va a dejar en paz. Todo el tiempo va a estarme marcando cuando mi vida está en desorden. Solamente esto no ocurre cuando ocurre algo, ¿sí? El versículo lo dice, a menos que estéis ¿qué? Reprobado. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ni pienses que eso va a pasar, porque vas a vivir perfectamente tranquilo haciendo el mal. Pues estás en tu naturaleza pecaminosa, estás tranquilo, te sientes hasta bien, hasta presumes cuando haces el mal, ¿no? Ah, mira, engañé a este, y te ríes de que lo engañaste. Estás feliz por haber engañado a otra persona, por haber hecho trampa, por haber ganado algo de manera deshonesta, y te sientes hasta contento porque no eres creyente en Cristo. Pero cuando has creído en Cristo Jesús y el Espíritu Santo te redarguye de pecado, te hace entender tu vida, entonces vas a engañar a alguien y vas a decir, ay, es que no lo debía haber hecho, ¿por qué lo hice? Y hasta vas a sentir el impulso de ir a buscar a esa persona para regresarle aquello que le quitaste, para quitarle ese engaño que tú le pusiste en su corazón. No te vas a sentir tranquilo, porque Dios actúa en tu vida. Pero si tú estás tranquilo, si hoy que estás aquí y estás escuchando este mensaje, te dices a ti mismo, yo estoy bien, allá los demás, ¿no? Entonces ten cuidado, porque quizás seas de esos tontos que se engañaron con la moneda solitos, y te estás engañando tú mismo, diciéndote que eres cristiano y ni conoces a Cristo Jesús. O tal vez sí conoces al Señor, pero te engañas a ti mismo diciendo, bueno, es que pues no soy tan malo, aquí en la iglesia hay gente peor. Y sabes una cosa, tal vez sea cierto,
Hay gente que estén peor que tú, pero eso no significa que tu examen esté aprobado, porque así no se pasan los exámenes, ¿o sí? ¿A poco el maestro cuando calificaba decía, mira, todos sacaron 5, pero este sacó 5.1, vamos a ponerle el 10? Claro que no. Si están reprobados, ¿qué? Todos y punto. Todos están reprobados. Hoy como cristianos tenemos que entender esa parte. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Nos lo dice 2 veces en el mismo pasaje. Examínate, pruébate. Y entonces verás en dónde te encuentras. Este ejercicio deberíamos hacerlo de manera continua, hermanos. Todos los días. Le decía a mi esposa, yo me levanto generalmente temprano para irme a trabajar. Y aunque a veces agarro, no me rasuro mucho porque me dejo la barba, ¿no? Ciertas partes me la rasuro. Pues la verdad es que lo hago muy rápido, no me detengo en el espejo. Pero ayer que tenía más tiempo, que era sábado, de repente dije, caray, aquí ya tengo como unas bolsas aquí, le digo a mi esposa así como diciendo, pues que no te habías dado cuenta si ya tienes, no sé desde cuándo las tendré, pero aquí ya tengo aquí unas bolsas, ya estoy más para allá que para acá, ya estoy viejito, ¿no? Digo, oye, yo no me había fijado, porque me detuve en el espejo y me puse a mirarme a mí mismo. Y no fue un bonito espectáculo, ¿eh? Estaba feo el asunto. Pero bueno, me estaba viendo al espejo. ¿Sabe una cosa, hermano? A veces necesitamos hacer eso. Tomar nuestro espejo. La Biblia dice que la Biblia, es un espejo. ¿Sí? Si nos miramos aquí poco a poco, nos vamos transformando en la imagen que es ¿quién? Cristo Jesús. Poco a poco, mientras me mire en este espejo que es la Biblia, me transformo en la imagen de Cristo Jesús. Pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. No tomamos un momento para mirarnos a la luz del espejo que es la palabra del Señor. Y no nos fijamos ahí cuáles son nuestros defectos. Y muchos de nosotros ya somos una cosa completamente deforme. Y no nos hemos dado cuenta y pensamos que estamos bien bonitos. Examinaos ¿qué? A vosotros mismos. Algunos simplemente no nos fijamos, pero hay otros que todavía está peor. Bueno, aquí las hermanas que se dedican a este asunto del maquillaje a lo mejor dicen, no hermano, no es así, pero ¿para qué sirve un maquillaje? Bueno, algunos dicen que es para cubrir, otros dicen que es para resaltar, ¿no? Es cuestión de enfoques, ¿no? Yo no me maquillo, así que no lo sé, ¿sí? Pero bueno, quien se maquilla sí resalta ciertas partes de su rostro, pero oculta otras, ¿no? Y nosotros utilizamos mucho el maquillaje, no para resaltar, sino ¿para qué? Para cubrir, y como cristianos somos expertos en maquillaje. Y esos defectos que tenemos, los cubrimos, los maquillamos, ¿no? Que no se vea que soy bien vanidoso, ¿no? Que no se vea que soy bien mentiroso, que no se vea que soy orgulloso, que no se vea que soy chismoso, que no se vea todos esos defectos que tengo. Vamos a cubrirlos. Pero ¿sabe una cosa? Aunque los cubra, de todos modos las cosas están ¿dónde? Están ahí. Cuando se mira al espejo de la palabra de Dios, no importa cuánto maquillaje haya usado, este espejo revela ¿qué? Todo, revela todo. Hay una novela muy famosa que es El retrato de Dorian Gray, ¿no? En esta novela un hombre hace un pacto ahí con el diablo, en el cual dice, no, aquí va a haber un cuadro, una imagen tuya, y todos tus defectos, tus males, todo lo que va mal en ti se va a reflejar en el cuadro, pero en ti no se te va a ver nada, ¿no? Entonces la gente envejece y todo, y él sigue jovencito, sigue guapo, pero el cuadro ¿cómo se va poniendo? Termina siendo un monstruo ese cuadro, es un monstruo. Nosotros, hermanos, en muchos sentidos somos el cuadro. Ahí estamos horribles delante de Dios, lo peor, porque no hemos sido capaces de mirarnos a nosotros mismos y examinarnos si realmente estamos en la fe. Y quizás muchos de nosotros simplemente estamos engañados. El estar engañado, hermano, es lo peor que nos puede pasar, porque aquel que vive engañado termina su vida engañado y termina en el lugar que no quiere.
Nosotros como cristianos quizás estamos pensando, yo voy al cielo. Así empezamos hablando, ¿no? Si estás en la fe, ¿a dónde vas? Pues voy al cielo. Pero ¿sabe una cosa? A lo mejor usted ni siquiera ha creído en Cristo Jesús. Está engañándose a usted mismo. Porque si creyó en Cristo, hay evidencia de ello. Pero si usted sigue feliz en su pecado, si usted no ha cambiado actitudes, si usted sigue viviendo mal, si usted no tiene confianza en Dios, entonces revise su vida y acérquese a Cristo Jesús. Pídale perdón por sus pecados, recíbale en su corazón y sienta cómo el Espíritu Santo empieza a actuar en su vida. Si hoy, después de escuchar este mensaje, hay algo que le está diciendo en su corazón, sí, tengo que cambiar cosas, gracias a Dios, gracias al Señor, porque quiere decir que sí, Cristo Jesús está actuando en su corazón. Cristo Jesús está actuando en su corazón. Es triste aquel al que le gusta vivir y seguir engañado siempre. Es muy triste. A veces el que nos quiten una ilusión es algo que nos hace llorar. Pero es mejor quitarnos las ilusiones que vivir mal o no. Eso es definitivo. Es mejor que nos rompan el corazón un día diciéndonos, sí, ¿sabes qué? Estás mal. Es preferible y poder cambiar las cosas. Hoy el Señor nos llama y no nos dice las cosas de manera directa, sino simplemente nos dice, no necesito decírtelo yo, solo necesitas mirarte ¿qué? Tú mismo. Examínate, pruébate a ti mismo si estás en la fe. Y lo peor de todo, hermanos, es acuérdate, o es que estás reprobado, o es que no conoces a Cristo Jesús. Es buen momento para hacerlo, hermanos. Dios les bendiga. Examina